Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Correa Rojas. El día de hoy vengo a presentar el video de la cuarta actividad del curso de integración económica. Entonces, la noticia dice lo siguiente. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la Secretaría General de la Comunidad Andina CAN negó la solicitud que presentó Ecuador de imponer y una salvaguardia a las importaciones de azúcar provenientes de otros países, miembros de este organismo regional, que sería Bolivia, Colombia y Perú. La medida aplicada desde enero de este año se estableció por un periodo de 2 años prorrogables y contemplaba el impuesto cuando las exportaciones anuales a este país superaban los 30.000 toneladas. Pues según las autoridades ecuatorianas, las importaciones causaban daños a la producción nacional azucarera. Sin embargo, tras la revisión del caso de la Secretaría General de la CAN, el organismo ordenó la suspensión de la medida, pues no encontró afectaciones al mercado local y al sector productivo de esta nación que ameritarán la imposición de la salvaguardia. A pesar de esta decisión, Ecuador aún puede acudir a un recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a partir del 25 de mayo, en cuyo caso la CAN tendría 30 días para pronunciarse definitivamente. Entonces mi pregunta decía lo siguiente, ¿cuáles países están involucrados y cuál es la afectación directa que se está analizando en la noticia? Entonces yo respondí lo siguiente, pues según lo que les comentaba anteriormente, los países directamente involucrados son Bolivia, Colombia y Perú, puesto que quien presentó la queja fue Ecuador, ya que alegaba que pues estaba generando problemas en el mercado local azucarero. Entonces, teniendo en cuenta que las medidas de defensa comercial son una herramienta de política comercial para proteger las industrias nacionales cuando sus industrias se ven perjudicadas o amenazadas por medidas antidumping y compensatorias causadas por productos importados de ciertos países o medidas antidumping y compensatorias, como les acababa de comentar. En el caso de las medidas de salvaguardia, se importan productos de aplicación general independientemente de su origen. El uso de estos instrumentos de defensa comercial IDC debe seguir las reglas básicas conteniendo en los acuerdos de la OMC, que es importante recordar que cada país puede desarrollar sus propias reglas para la regulación de los IDC, que es lo que en este caso estaría haciendo Ecuador dentro de sus fronteras, por lo que es importante verificar las legislaciones para cuestiones que puedan ser de particular interés, ya que los procedimientos pueden variar de un país a otro. Muchísimas gracias. Cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Alessandra Huaca y junto con mi compañera Gabriela Correa le explicaremos una noticia sobre el uso de los instrumentos de defensa comercial en todo el mercado mundial. La noticia que les presentaremos fue tomada del periódico La República, publicada el 6 de junio de 2018 y titula Como Comunidad Andina negó salvaguardia de azúcares impuesta por Ecuador. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la Secretaría General de la Comunidad Andina, es decir, la CAN, negó la solicitud que presentó el gobierno de Ecuador de imponer una salvaguardia a las importaciones de azúcar proveniente de los países miembros de los organismos regionales tales como Bolivia, Colombia y Perú. Esta medida contemplaba el impuesto a las exportaciones anuales del país cuando esas superaban las 30.000 toneladas, pues según las autoridades ecuatorianas, las importaciones causaban daño a los productos nacionales de su región, lo cual pues no era bueno ni beneficioso para ellos. Sin embargo, tras la revisión del caso por la Secretaría General de la CAN, esto se suspendió esta medida puesto que no encontraron afectaciones al mercado local y productivo que amerita la imposición de esta salvaguardia. Ahora bien, con base en esta noticia nos plantea dos preguntas de las cuales vamos a dar respuesta. Una de esas preguntas nos dice cuáles países están involucrados y cuál es la afectación directa que se está analizando en esta noticia. Bien, esta respuesta a esta pregunta la respuesta a mi compañera Gabriela y yo procederé a responder la segunda pregunta que dice ¿qué tipo de instrumento se ha usado en este caso especial y cómo se ha utilizado? Pues bien, como esta misma noticia nos dicen, el instrumento de defensa comercial que fue utilizado fue el de salvaguardias, ya que ellos, o bueno, el gobierno ecuatoriano lo que buscaba era como un respiro, para reducir la presión de las importaciones y así realizar los cambios pertinentes o los ajustes necesarios pues, para que todo fluyera de tal manera que tanto una parte como la otra saliera
con beneficio. Asimismo, lo que estas importaciones implicaban para ellos era una gran competencia. Sin embargo, pues como la misma noticia nos dice, valga la redundancia, esta medida fue suspendida porque no se encontraron que hubiese como tal una competencia directa entre estos países ya mencionados, que eran Bolivia, Colombia y Perú, que afectaban al mercado nacional del país ecuatoriano. Hola, soy Jari Ramírez. Voy a realizar la pregunta de definir qué son los subsidios y cómo afectan los subsidios a la producción internacional y las exportaciones en otros países. Bueno, iniciemos con la definición de qué son los subsidios. Los subsidios son ayudas financieras directas o indirectas que los gobiernos proporcionan a empresas, industrias o sectores económicos específicos para fomentar su crecimiento y desarrollo. Bueno, estas ayudan de diferentes maneras, como con extensiones fiscales, préstamos a bajos intereses, precios preferenciales de materias primas, entre otros. Bueno, ¿qué impacto de los subsidios en la producción internacional y exportaciones de otros países tienen estos? Iniciemos con varios puntos, explicando uno a uno cómo es el impacto de estos. Bueno, iniciamos con la distorsión del mercado y la competencia. Estos, al recibir subsidios de las empresas, pueden producir bienes a costos artificialmente bajos, permitiéndoles vender a precios más competitivos que las empresas de otros países que no reciben tales ayudas. Esto puede llevar a una competencia desleal, donde las empresas que no reciben subsidios tienen dificultades para competir. 2. Aumento de las exportaciones subconvencionadas. Los subsidios permiten a las empresas nacionales exportar productos a más bajos precios de los que serían en condiciones de mercado normal. Esto puede aumentar significativamente las exportaciones de los países que otorgan subsidios, creando un desequilibrio comercial y afectando negativamente a las industrias de los países importadores. Número 3. Respuesta y represalias comerciales. Los subsidios pueden provocar la implementación de medidas y represalias por parte de otros países afectados, como la imposición de derechos compensatorios o medidas antidoping. Bueno, esto puede llevar a disputas comerciales o a un aumento en las barreras comerciales. 4. Efecto en el desarrollo económico. En algunos casos, los subsidios pueden fomentar el desarrollo económico a la industrialización de sectores específicos dentro de un país, especialmente las industrias nacientes o estratégicas. Sin embargo, esto puede ocurrir a expensas del desarrollo económico de otros países, que no pueden competir de manera justa. 5. Ineficiencia económica. Los subsidios pueden llevar a la sobreproducción y el desperdicio de recursos, ya que las empresas pueden producir más de lo que el mercado demanda debido a los incentivos financieros. Esto puede llegar a resultar ser una asignación ineficiente de recursos a nivel global, con impactos muy negativos en la sostenibilidad y la eficiencia económica general. Y por último, el 6, disputas en organismos internacionales. Los subsidios frecuentemente son objeto de disputas en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, en donde los países pueden llevar casos para resolver conflictos relacionados con prácticas de subsidios. Bueno, las resoluciones de estos organismos pueden imponer restricciones o sanciones a los países que se encuentran en violación de las reglas comerciales internacionales. Para resumir todo esto, los subsidios pueden ser una herramienta efectiva para el desarrollo económico y la competitividad nacional. Dándole un uso indebido o excesivo puede generar distorsiones en el mercado internacional, perjudicando industrias de otros países y provocando conflictos comerciales. Por esta razón, el uso de subsidios está regulado por normas internacionales para minimizar estos impactos negativos. Cordial saludo, mi nombre es Mayeli García y a continuación estaré dando respuestas sobre qué es una salvaguardia y cuándo se utiliza. Nos dice que una salvaguardia se adopta cuando se ha determinado que las importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan a causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. ¿Cómo se aplican las salvaguardias? Como ya venía diciendo, las salvaguardias son medidas de urgencia contra las importaciones de productos determinados, independientemente de su procedencia.
Estas se deben aplicar únicamente durante el periodo necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el reajuste de la industria nacional. Continuando en el punto de definir los efectos y tratamientos de las políticas antidoping en uno de los acuerdos estudiados durante el periodo, podemos decir que en este trataremos acerca de la política antidoping en el marco de la OMC, es decir, en los tratados de libre comercio que tiene firmados y ratificados en este momento nuestro país con Canadá, República de Corea y Estados Unidos. Los efectos que se traen en cuanto al tratamiento antidoping, es decir, evitar la competencia desleal. Los efectos es corregir y eliminar los efectos negativos en las prácticas desleales que se puedan llegar a causar en el desarrollo de las empresas nacionales, evitar que se causen o amenacen con causar daños importantes a una rama en la producción nacional, adelantar investigaciones correspondientes a la práctica desleal del comercio internacional y garantizar la protección del producto nacional, ponerle fin a la exportación en las zonas de adelanto de la práctica antidoping, establecer mecanismos que conduzcan a eliminar el abuso de la posición del dominio que restringe la competencia e impide el libre ejercicio de las mismas dentro del mercado internacional, sin olvidar que en ocasiones la mayoría de estas prácticas vienen respaldadas por los gobiernos que exportan este tipo de elementos. Dentro del tratamiento de la política antidoping, se deben establecer una serie de pruebas que puedan demostrar que la existencia de un nexo causal entre las importaciones y el daño que se pueda causar o la amenaza a la rama de la producción nacional. Dentro del acuerdo de la OMC se plantea una forma de suspender o terminar este tipo de procedimientos en la cual se busca establecer unas medidas de proteccionismo donde siempre el exportador comunique de manera voluntaria cuál es el producto que va a llevar al nuevo territorio y asimismo pues tratar de que no se presente este antidoping. Revisar sus precios, ponerle fin a exportaciones en las zonas donde se adelante en la práctica dumping. Es decir, con esto se busca que las autoridades convenzan que por medio de estos compromisos un país pueda estar libre de estas prácticas dumping, velando y salvaguardando los productos nacionales. En vista de los tratamientos y las políticas antidoping, el marco de la OMC y los tratados de libre comercio firmados por Colombia con Canadá, República de Corea y Estados Unidos, pues se tienen establecidas esta serie de tratamientos en cuanto a los productos que se importan a nuestro territorio y de igual forma los que nosotros exportamos.